Hola, ¿cómo están? Vamos a tener una clase en especial para poder hablar sobre una situación que yo ya había anticipado en la clase anterior, que tiene que ver con la noción de convergencia cultural y convergencia mediática, que es el último tema que vamos a trabajar en esta primera parte y en esta materia. Ustedes comenzaron el tránsito por la cursada reflexionando acerca de qué son los medios de comunicación en términos de referencias históricas, referencias que también hacen a las dimensiones de la noción de tecnología, ¿sí? Pensar a los medios como técnicas, pero también como instituciones sociales, con posibilidades de conectarnos con otras personas a la distancia, con cierta asimetría en lo que hace a la producción del mensaje, es decir, con menos posibilidades de producción en las instancias de recepción o un cierto, si se quiere, desequilibrio en lo que tiene que ver con las producciones mediáticas en un contexto histórico de broadcasting, ¿no? Algo que va a modificarse lentamente con la aparición de los medios digitales. También vieron la posibilidad de construir con esas mismas condiciones técnicas y tecnológicas otros tipos de medios a partir de sus temarios, de sus propósitos, de sus miradas acerca de los contextos públicos, ¿no? De los temarios, de las agendas, de aquello que se está discutiendo a nivel regional, nacional, local. Estos otros tipos de medios, ¿sí? Están asociados a la digitalidad y a las condiciones que la cultura digital impuso para nuestras prácticas comunicacionales, ¿sí? Y también vieron algunas ideas acerca de ecología de medios, es decir, cómo se producían las interacciones, las articulaciones, los vínculos, o cómo se conformaba ese ecosistema mediático a partir de la cultura digital, con alguna que otra idea sobre estas metáforas de las especies que están en convivencia, pero bueno, si no quisieran usar esa metáfora, también pueden pensarlo en términos de ese entorno que se va a conformar entre medios tradicionales, ¿sí? Medios que tenían determinadas condiciones técnicas, y otros, como los medios digitales, que van a tener también otras lógicas, ¿sí? Y van a comunicar, o van a tener que comunicar, a partir de la imposición de nuevos lenguajes asociados a la cultura digital y al soporte digital. Así que bueno, comencemos. Uno de las principales referencias que voy a hacer en esta clase es a Henry Jenkins, Jenkins es quien propone esta noción de convergencia cultural, aunque él, bueno, también va a señalar que hay otras influencias y otros autores que van a hablar de la convergencia puede ser tanto económica como cultural, como en particular de aspectos específicos de la cultura, como por ejemplo él se va a interesar por la cultura popular, o la convergencia vinculada a la cultura popular, pero ustedes van a encontrar a Jenkins como referente tanto de la noción de convergencia como de la noción del transmedia, que es una idea conceptual que van a trabajar muchos autores como Carlos Escolari, como Alejandro Ross, como otros autores e investigadores argentinos y no argentinos, que van a querer pensar estas ideas o estas nociones, o qué ocurre con los medios, y también tanto en la producción como en la circulación como en el consumo, a partir de esta idea de convergencia y de cultura digital. En principio, Jenkins es, bueno, norteamericano, profesor de la Universidad del Sur de California, de la Facultad de Comunicación, de Periodismos y Artes Cinemáticas, y está muy, muy, muy interesado, sobre todo también por la cultura fan, que es una noción que vamos a trabajar un poquito más adelante. En principio, bueno, Jenkins me llama mucho la atención la tapa del libro que ustedes van a leer, la introducción, porque si ustedes la comparan con la tapa que vimos en otra clase, con la tapa de Williams, de Raymond Williams, cuando trabaja la televisión como tecnología, bueno, vamos a ver acá la continuidad, o un intento de continuidad asociada a estos ámbitos y a esta convergencia de medios.
Así que bueno, podemos pensar a la convergencia mediática, a la convergencia de medios, como yo les decía, como una convivencia de diferentes medios, tanto tradicionales como digitales. Bueno, ahí el gráfico hace una especie de representación de esa convergencia, ¿sí? En plataformas digitales y en redes sociales. La convergencia no solamente va a tener que ver con cuáles son estas convivencias o estas relaciones entre medios tradicionales y medios digitales, sino que también va a tener que ver con cómo son los procesos de concentración de las industrias culturales que van a permitir la producción de un determinado tipo de dispositivo, como también de software y hardware, digamos, de dispositivo, pero también de propuestas para realizar diferentes tipos de actividades de entretenimiento, informativas, ¿sí? Estas propuestas o estos proyectos o estos nuevos dispositivos que se van a poner en circulación van a depender también mucho de las nuevas industrias que van a estar interesadas en la producción de estos contenidos y de estos soportes y formatos. Y por otra parte, bueno, van a ver también otras formas de experiencias de entretenimiento en la instancia de consumo. ¿Qué es lo que a qué hace referencia la convergencia? Justamente a las formas de relación de todas estas ideas, que se podrían sintetizar en tres. La primera, en la convivencia de medios tradicionales con medios digitales. Lo que van a decir los autores es que, bueno, como ustedes saben, ningún medio tradicional muere, sino que lo que hace es adaptarse o evolucionar, ¿sí? Dejar de tener quizá un mismo tipo de funcionalidad. Recuerden o piensen en que la radio en sus primeros años tenía algunos programas narrativos o historias o novelas radiales o teleteatros, y luego la radio se volvió se asoció con formatos que fueron su fuerte, como el caso de las noticias o el caso de la difusión de música o de el lugar por excelencia, junto con condiciones sociales, con el uso que determinados grupos etarios, como los jóvenes, hacían de la radio, por ejemplo, la potenciaban también como medio de difusión de propuestas musicales. O sea, cómo pasa a cambiar su funcionalidad. En realidad la radio no muere, porque en nuestro momento la radio también es digital. Entonces no es que los medios tradicionales murieron, sino que van a evolucionar o van a coexistir con otras propuestas mediáticas. Lo que van a decir los autores es que lo que sí deja de utilizarse son algunos tipos de dispositivos, ¿no? Ustedes saben, no sé, en el caso de la computadora, los disquetes con los cuales se escribía, que tenían muy poquita capacidad de almacenamiento, pasaron a ser discos externos con una mayor cantidad de posibilidades de almacenamiento. O sea, ustedes ven que con los dispositivos los hardware, digamos, sí van cambiando y algunos dispositivos se vuelven obsoletos, no así el medio en sí, que lo que sí hace es evolucionar y coexistir con otras propuestas o reinventarse para precisamente hacer posible esa evolución. Tenemos entonces tres condiciones importantes del lenguaje digital, ¿sí? Condiciones importantes que son parte del lenguaje de la cultura digital, como es el caso del hipertexto, ¿sí? Pensando el hipertexto como una ventana que se abre a partir de un relato lineal hacia otro tipo de lectura no lineal, expandida en otros contextos, en otros soportes. Y también aparece la idea de hipertexto como una herramienta, una posibilidad que tiene el diario, que tiene el medio, perdón, el diario digital, la radio digital, la página web informativa cualquiera sea su propósito, que tienen como posibilidad en la producción de elegir si quieren cerrar esos contenidos, sus propios contenidos, y no linkearlos a ningún otro, o hacer esa vinculación o articular o proponer otras lecturas, ¿sí? A partir de los textos que construyen a sus lectores o usuarios y usuarias. Tenemos ahí entonces a la Berría que dice, bueno, el hipertexto es un documento polimorfo, tiene muchas formas, que se construye enlazando distintas piezas textuales y audiovisuales interconectadas entre sí gracias a la tecnología digital.
Es decir, yo con el link puedo ir, por ejemplo, en el caso de revistas de periodismo de investigación, lo que pueden estar señalando los links o hipertextos que se abren es el acceso a partir de un relato específico de una investigación, el acceso a los documentos que se utilizaron para construir esa, esa noticia, esa crónica, ese informe periodístico. Yo tranquilamente pueden mencionar, ustedes saben cómo funciona, ¿no? Hacen un clic y van hacia el contenido, y ese contenido puede ser el material probatorio de aquello que se está afirmando en el texto. Entonces vemos cuál es la funcionalidad, ¿no? Por eso se enlazan distintas piezas textuales y audiovisuales interconectadas entre sí gracias a la tecnología. Y esto no es solamente una modalidad de lectura más, sino que también rompe con la idea de lectura lineal que tenía el diario de papel. Ustedes recuerdan, y además con la idea de que es una lectura plana que no permite profundizar o que no permite que el lector o la lectora puedan llegar hasta otros contenidos a partir de lo que se está diciendo. Si se quiere, sería una especie de dos relatos, o uno que es lineal y otro que es fragmentado y se puede construir a partir de mis propias búsquedas en la web. Lo que nos va a aportar Alejandro Rost en este caso, Salaverría es un investigador de periodismo digital, lo mismo que Alejandro Rost. Alejandro Rost, profesor de la Universidad del Comahue, nos va a decir una herramienta con la que el medio asocia los contenidos, exhibe ciertas noticias y relega otras, promueve o obstaculiza la participación del lector, abre o cierra el medio a otras fuentes y personajes, contextualiza o fragmenta contenidos. Eso sería el hipertexto para Rost. Me parece que es un aporte interesante, en el sentido en el que nos va a estar diciendo que también el hipertexto, en la instancia de producción, significa la toma de decisiones acerca de a cuáles otros contenidos el medio nos va a remitir. Esto se va a volver central en una cultura de la participación, en una cultura digital, donde también a través, nosotros accedemos a las noticias, lo vamos a hablar más adelante, pero lo adelanto, accedemos a las noticias a través de nuestras lecturas en redes sociales, y muchas veces esas noticias o esos títulos que nos van a proponer en redes sociales por los que estamos circulando, nos van a llevar al medio que originó la información, y no al revés como en algún momento pudo haberse pensado. Es decir, en la actualidad lo que hacemos es desde nuestros propios recorridos, que están signados por nuestros intereses. Muchas veces las noticias nos encuentran a nosotros en estos ámbitos en los que circulamos en redes sociales, y vemos un link que nos interesa y nos vamos al medio, ¿no? Puede haberse pensado que en otro momento era de forma diferente, digamos, antes de que estuviesen en uso las redes sociales como lo están hoy. Podía haber llegado a leer el diario digital de manera un poco más lineal, como se hacía con el diario de papel, y de ahí irse a las redes sociales. Estas lógicas de consumo y producción están todo el tiempo dialogando en lo que hace a la convergencia digital. Nosotros en comunicación separamos la producción de la circulación y del consumo para hacer investigaciones en el campo disciplinar de la comunicación, para producir conocimiento, como ustedes saben. No obstante, muchas veces es posible pensar a la producción y a la circulación, o a la circulación y al consumo, en relación con cuáles son los intereses o qué cosas queremos saber acerca de los medios que estamos investigando o de los contenidos en general. Otra idea que hace a la cultura digital tiene que ver con la interactividad. La interactividad ha sido pensada por distintos investigadores de muchas maneras. Ross ha hecho su tesis doctoral sobre interactividad en el 2006. No obstante, hay un montón de autores que van a retomar estas ideas para pensar qué se entiende por interactividad y qué está señalando, ¿sí? ¿Qué situaciones señala con relación a cómo son nuestros modos de comunicación y a nuestros procesos de uso y consumo de medios? En principio, la interactividad nos suena desde el sentido común a la participación. Si hablamos de interactividad, pensamos, sí, bueno, en realidad lo que nos habilita el medio cuando hablamos de interactividad es la posibilidad de comentar, o la posibilidad de poner un me gusta, o algunos medios también tienen
una escala de valoración de aquello que leemos o aquello que consumimos o que vemos, en realidad, para permitirnos expresarnos de alguna forma, bastante limitada, pero expresarnos al fin. Lo que va a decir Ross es que la interactividad también es una capacidad gradual que tiene el medio para darle un mayor poder a los usuarios o lectores en la construcción de la actualidad, ofreciéndole tanto posibilidades de selección de contenidos, a lo que va a llamar interactividad selectiva, como posibilidades de expresión y comunicación, interactividad comunicativa. Lo que va a decir Ross entonces es que también el medio va a tener la posibilidad de permitir que los usuarios colaboren con la producción del contenido de esos medios. Esto es interesante porque, bueno, que estas sean las condiciones en las cuales habría que pensar la cultura digital, no quiere decir que los procesos de adaptación de los medios de comunicación a esta cultura digital hayan sido al ritmo en los cuales otras instancias sí generaron cambios, como en el caso de la circulación y del consumo, o si se quiere, todavía más del consumo. Lo vamos a seguir viendo, pero en general la hipertextualidad y la interactividad también tienen que ver con tanto con las posibilidades de lectura desde la recepción, como decisiones que se toman en la instancia de producción. Hacia dónde voy a permitir que mis lectores vayan cuando están leyendo los textos lineales que construyo. Eh, ¿Cuánta participación van a tener? ¿Vieron estas instancias de fomentar que la gente mande videos, que comente? Bueno, los medios en estos procesos de adaptación y también en estos procesos de dialogar el lenguaje de lo digital, habilitan ciertas instancias de participación, pero todo esto, para poder conocerlo en profundidad, hay que investigarlo caso por caso, como ha hecho Bernardi, que es una autora que ustedes van a leer en la bibliografía para complementar esta clase. Y finalmente, bueno, vamos a hablar también de multimedialidad. Es decir, bueno, la multimedialidad es la conjunción, casi lo podemos decir de memoria, la conjunción entre video, texto, imagen y otras formas de comunicar o de expresar, como las infografías, los dibujos, el uso de diferentes tipos de eh, gráficas interactivas, etcétera, para contar historias, ¿no? Lo que va a decir Salaverria es la capacidad, la multimedialidad es la capacidad otorgada por el soporte digital de combinar en un solo mensaje al menos dos de los siguientes elementos: texto, imagen y sonido. ¿Sí? La combinación de las posibilidades o de los soportes que antes se tenían en exclusiva, en el caso de la radio, el sonido; en el caso de la televisión, la imagen y sonido; en el caso de los libros, la textualidad, ¿no? O de los diarios, la textualidad. Tenemos ahora todas estas posibilidades para contar una misma historia. Y esto obviamente que va a cambiar también no solamente las formas de producción, sino también el producto en sí, cómo va a ser contado y cómo va a ser leído. Va a modificar y trastocar todas estas prácticas que nosotros tenemos con los medios actuales. En síntesis, estas tres condiciones del soporte digital me parece importante que ustedes las conozcan, porque están vinculadas, como les digo yo, a los distintos momentos del proceso comunicacional. La hipertextualidad me parece a mí central para pensar cuáles son esos recorridos posibles fragmentados, que además hablan de cierta capacidad de los lectores o de los intereses que tienen en particular para acceder a otros contenidos, más allá de los que proponen los medios. La interactividad me parece central también en términos de ver cómo participan los lectores, o el medio hasta dónde permite la participación, o cómo abre sus posibilidades de producción también a quienes son seguidores o conforman esas comunidades. Esto ya en medios hechos por personas de nuevas generaciones, digamos, está casi dado como una condición central, es decir, que las comunidades dialoguen, que las comunidades colaboren con el financiamiento de los medios, que las
comunidades propongan temas acerca de los que se va a trabajar, y también aporten información, incluso que produzcan algunas partes de ese relato que el medio va a construir. Por otra parte, la multimedialidad, la conjunción de texto e imágenes, ¿sí? Es lo que más vemos, o lo que más se vio, por lo menos en las últimas décadas, asociada a la producción de medios digitales, por ejemplo, en virtud de que quienes hoy trabajan en medios digitales también tuvieron experiencias de trabajo, o tienen experiencias de trabajo en medios tradicionales, por lo que el texto y las imágenes son lo más fuerte, el texto y la fotografía. Pero bueno, todos sabemos la importancia del video para pensar la cultura digital y todo lo que tiene que ver con el mundo de las producciones audiovisuales, incluyendo producciones interactivas como las infografías, el video 3D, la animación, el documental, la serie documental, ¿no?, de investigación, y las producciones transmedia sobre las que vamos a hablar más adelante, que quizá ustedes ya lo trabajaron en otros espacios. Entonces, la multimedialidad es central también como nueva forma de contar historias que van a revestir diferentes características específicas y van a generar nuevos medios, o nuevos géneros, como en el caso del podcast, ¿no? Y tenemos ahí también esta pregunta, que es la pregunta central que se van a hacer muchos investigadores, incluso Bernardi, que ustedes van a leer, y es cómo se adaptan los medios nacionales, regionales, locales, tradicionales y alternativos a esta convergencia cultural y a la cultura digital. Como yo les decía, esa adaptación va a depender de los medios en particular, ir caso por caso, verlo, analizarlo, ¿sí? No alcanza con saber cuáles son las condiciones de la producción en Internet, porque no todos los medios tienen los recursos, los tiempos, las convicciones para poder contar sus relatos de otras maneras, y lo que se ha hecho en las primeras décadas del paso del soporte analógico al digital ha sido reproducir, ¿sí?, los contenidos como se estaban haciendo originalmente, es decir, estos procesos de transformación no se dieron fácilmente, sino que han tenido diferentes etapas y momentos de adaptación a lo digital y a estas tres condiciones que yo les señalaba. Entonces tenemos la noción de convergencia mediática propuesta por Henry Jenkins, que, como yo les decía, tenía que ver entonces con también la convergencia, la articulación, las relaciones que se producen entre los medios tradicionales y los digitales, el surgimiento, la concentración de las industrias culturales, o las industrias asociadas a la producción de entretenimiento e informativas y culturales en general, y por último también las experiencias, nuevas experiencias en las instancias de consumo, como condición para pensar la convergencia en general. Y en lo que hace a convergencia mediática, yo quería agregarles la idea de la simetría, que es algo que ustedes trabajaron en su instancia de parcial, que tenía mucho que ver en el momento del broadcasting con la producción de pocos a muchos, que van a encontrar en muchos autores que esto se va a modificar en términos de la producción de muchos a muchos, es decir, que van a haber medios que van a habilitar, como YouTube, como muchos espacios nuevos que van a permitir la producción, que la producción sea más accesible, no hace falta tener un medio de comunicación gigantesco hoy en día para poder contar nuestras propias historias, crear nuestros propios medios, como ustedes saben, nuestra propia página web, informativa, etc. Entonces van a plantear los autores un panorama en el que muchos comunican a muchos. No obstante, yo quisiera hacer un pie de página y decir que en algunas situaciones las asimetrías siguen existiendo. ¿Por qué? Porque los medios que tienen mayores recursos, mayores posibilidades, que además son productos de la concentración mediática, también siguen teniendo sigue habiendo un orden, un esquema de prioridades en términos de quiénes tienen más acceso a la producción, quiénes tienen más acceso para pensar en nuevos géneros, en nuevas formas de contar, o más accesos para hacer producciones más costosas en términos tanto informativos como en términos de entretenimiento. Entonces, la simetría sigue estando, lo importante es analizar los casos y estas relaciones que se van a dar en el contexto de convergencia para pensar también posibilidades, porque esto no quita que se puedan construir, como hablábamos, medios diferentes, con otros temarios,
Y es cierto que los contextos sociales y políticos siempre van a estar influyendo en estas posibilidades de acceso a recursos para la construcción de nuevos medios y nuevos temarios. Entonces tenemos ahí que lo importante para pensar también esta noción de convergencia es que los principales cambios se van a dar en la instancia de consumo, y eso es lo que va a señalar Jenkins también en el texto que ustedes van a leer. Entonces tienen ahí una convergencia mediática, ¿sí? En términos de esta posibilidad que dan los medios de tener continuidades y rupturas entre sí en esas relaciones que se van a dar. Y por otra parte tienen la noción de convergencia cultural, está asociada a las producciones, nuevos géneros, o tal vez a nuevas posibilidades de acceso a los contenidos de las industrias culturales, tanto informativas como de entretenimiento, y una participación activa de los usuarios. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos ahí también la noción de transmedia como un formato acerca del que también va a hacer alusión Henry Jenkins, el transmedia pensado como una producción que va a generarse, que va a basarse en esta convergencia mediática. Entonces tenemos algunas producciones transmedia que consisten en contar una historia a través de distintos soportes y distintos formatos. Aquí hay que hacer una salvedad, la diferencia entre crossmedia y transmedia. El periodismo siempre fue crossmedia, el periodismo siempre contó de alguna forma una noticia en un texto y su correlato tal vez en un video, ¿sí? No obstante, bueno, ¿qué van a decir algunos autores? El crossmedia cuenta la misma historia, es decir, por ejemplo, piensan en cuando se hace una película a partir de un libro, por ejemplo, Sama, de Antonio Di Benedetto, fue un libro que después fue llevado al cine por Lucrecia Martel, ¿no? En esa película que ya vimos en 2017, creo. Eso es una experiencia crossmedia, o sea, tenemos un formato que cuenta una historia y después tenemos otro formato que va a contar la misma historia pero con otro lenguaje. En el caso del transmedia va a ser la misma historia contada de manera fragmentada o por momentos, etapas de esa historia en los distintos soportes. Entonces yo tengo una noticia periodística que puede anunciar una investigación, y después puede surgir un video que cuente, que amplíe esa investigación a partir de casos específicos. Y a la vez voy a tener uso de recursos como la infografía para contar algunos otros aspectos que no están contados centralmente en el texto inicial ni en el video para completar esos otros dos relatos. Entonces, ¿se entiende? El transmedia va a contar una historia desde distintos soportes, con distintos aspectos según el soporte. El crossmedia va a contar la misma historia con otro lenguaje. Entonces tenemos ahí que a partir de estas nuevas formas de contar van a aparecer comunidades de fans, lo que se va a llamar o conocer como fandoms, van a aparecer nuevos géneros, como el caso del podcast, por ejemplo, especializado, muchas personas que van a ser curadores en las redes sociales y en todo el entorno tecnomediático que conocemos, que van a curar contenidos, que van a seleccionar contenidos, que van a producir contenidos específicos para determinados segmentos de públicos o de audiencia o de usuarios. Vamos a ver que hay un periodismo que va a estar preocupado por potenciar otros modos de contar historias, que van a ver incluso en instituciones o en organizaciones como la Fundación Gabo, de periodismo literario latinoamericano, va a potenciar concursos que van a premiar otras formas innovadoras de contar noticias. Entonces van a aparecer noticias contadas en cómics, noticias contadas con animación, noticias contadas y complementadas con infografías interactivas o con logaritmos que se van a construir desde el diseño y la programación web para que los mismos usuarios puedan comprobar los datos a partir de bases de datos que se están contando en un relato de noticia. O sea, van a ver cómo van a haber diferentes modos de expandir el relato inicial del texto, y esa va a ser, digamos, el objetivo de todo buen periodismo, que además de ser un periodismo de calidad,
pueda producir otras formas de contar más cercanas a las experiencias que están teniendo los usuarios en su instancia de consumo. Vamos a tener entonces algunas condiciones que van a ser posibles a la convergencia. En principio, la producción y concentración de medios, como dijimos, la conformación de grupos grandes, grupos empresariales que van a tener diferentes expresiones mediáticas, ¿sí? Y la concentración de las industrias culturales, las adquisiciones, las ventas, las rupturas entre esas industrias que van a hacer posibles asociaciones y producciones mediáticas determinadas. Después van a tener condiciones que hacen a la convergencia en términos de circulación, ¿sí? La circulación de los contenidos con otras formas narrativas, otras formas de circulación. Imagínense que a veces puede estar concentrado el texto, el video y la infografía en un solo lugar, pero a veces pueden estar en distintos lugares de la web, ¿no? Y vamos a tener acceso a esos productos desde distintas lógicas. Las tecnologías además van a quedar obsoletas algunas y otras van a ser nuevas, ¿no? Esto de actualizarnos, de tener nuevas aplicaciones para hacer cosas, o sea, eso va a ser condición también de las prácticas tanto de circulación como de consumo. Y en el consumo, bueno, va a aparecer esta idea de la participación, ¿sí? de la colaboración, de la conformación de comunidades en virtud de intereses específicos, ¿sí? Y esto va a ser algo que les va a interesar especialmente a Jenkins cuando trabaja la noción de transmedia, como yo le decía, ¿no? Es decir, contar no la misma historia, sino, perdón, no distintas historias, sino la misma historia a partir de distintos soportes, distintos momentos de esa historia a partir de diferentes soportes. Y bueno, ahí tienen muchos ejemplos como Matrix, Harry Potter, Star Trek, ¿no? Que son producciones Lost, que no la agregué, pero que también que tienen sus apariciones tanto en el cine como, bueno, en el caso de Game of Thrones, en libros y en videojuegos y en series, ¿no? En diferentes soportes y formatos y géneros, y van a contar diferentes aspectos de estas historias, ¿sí? Que van a estar centralizadas o pensadas a partir de determinadas franquicias, ¿no? En el caso de Matrix, 3 películas, pero después series y bueno, diferentes tipos de producciones se van a generar a partir de esta convergencia en la cultura popular, que va a ser en particular lo que más va a interesar a Jenkins, o en lo que va a profundizar. Tenemos entonces también, a partir de esos universos que se van a crear, la cultura fan, ¿no? La noción de creación de nuevos sentidos colectivos. Los fans quieren además colaborar en la escritura de estas historias. A veces, a partir de esos fandoms o de esos espacios, esto se hace posible, a veces no. Depende de las decisiones que yo les decía que se toman en la producción. A veces se habilitan mayores posibilidades de participación. Para Jenkins en particular, la participación de los fans en la producción de las historias es condición central para pensar la convergencia o la adaptación a estas culturas digitales o a esta cultura fan. Tenemos entonces también convergencia mediática y cultural en términos de producción, de esta asimetría que hablábamos, o de simetría, a partir de algunos autores también, pero que mayormente deben ser pensados los casos en particular, entendiendo que los medios son corporaciones que tienen mayor o menor injerencia, ¿sí? En la producción, que habilitan mayor o menor injerencia en la producción por parte de los usuarios, lectores. Los usuarios por ahí en otra parte tienen mayores competencias, o se asume que tienen mayores competencias y posibilidades para participar en una cultura digital, pero no todos la tienen de igual manera, es decir, van a haber distinciones en términos profesionales de aquellos que están que tienen determinadas competencias y que hacen posible a esa convergencia mediática y cultural, y por otra parte aparece la noción de consumo colectivo, donde se atribuyen nuevos sentidos y las prácticas van a cambiar también. ¿Qué dice Jenkins?
somos cazadores y recolectores de contenidos, ¿sí? En la web, ¿no? Vamos a ir detrás de aquello que nos interesa específicamente para su consumo. Entonces, esas prácticas nuevas van a generar nuevos sentidos en la instancia de consumo. Tenemos además la noción de convergencia también asociada al periodismo, ¿sí? A la producción en particular. Entonces, tenemos ideas que yo quiero sintetizar en lo siguiente, ustedes lo van a poder ampliar a partir de la lectura de Bernardi. En principio tienen la noción de sociología del periodismo con la teoría de newsmaking, algo que ya trabajaron con Gay Tuchman, que es una autora muy importante de los estudios de newsmaking o de la sociología del periodismo, que nos proponía que los medios son organizaciones sociales en términos de que hay formas de valoración o criterios para establecer qué es una noticia o qué información va a ser susceptible de convertirse en una noticia. Y por otra parte, eso es compartido, son nociones que se aprenden en el contexto de una cultura profesional, nociones compartidas por los periodistas para producir la noticia. Y por otra parte, bueno, van a haber una serie de rituales, rutinas, ¿sí? Para el cumplimiento del trabajo, la búsqueda de fuentes, ¿sí? Y bueno, consensos con relación a qué géneros vamos a escribir o qué géneros vamos a producir, vamos a hacer un documental, una serie web, bueno, las discusiones que se dan al interior de la producción en términos de, bueno, vamos a utilizar un video, una imagen, unos textos para poder contar esas historias, y esas historias van a estar agrupadas bajo determinados temas o secciones para construir un temario que va a tener no solamente una dimensión en términos de producción, es decir, un medio va a producir diferentes temas, porque va a establecer también una relación con sus lectores y lectoras a partir de esos temas que va a proponer, y de las formas en las cuales va a escribir, construir, relatar esos temas, pero a la vez el temario va a ser una propuesta política por parte de todos los medios, no es que hay medios que no lo sean, que no hay medios que no tengan una propuesta política. La propuesta política justamente se va a leer a través de los temas, de la suma de temas que cada medio va a trabajar y de los modos en los cuales lo va a hacer para poner en diálogo esa propuesta mediática con otras en el contexto de la cultura. Entonces tenemos frecuencias de publicación también que van a estar fuertemente asociadas a lo que el periodismo hace en términos organizativos, y de cantidad de colaboradores o del staff con el que cuenta el medio. Van a haber también uso de distintos dispositivos para la producción de noticias, de series web, de informativos, de noticieros o lo que sea. Van a haber diferentes tipos de condiciones técnicas, ¿sí? Y recursos también materiales como humanos, tiempos de trabajo y formas de financiamiento que cada medio va a decidir o va a instrumentar a partir de sus posibilidades. ¿Cuáles son algunos debates actuales vinculados o actualizando esta noción de periodismo, de los estudios del periodismo? En principio, si los medios son lo suficientemente conscientes de que sus periodistas, muchos de sus periodistas, son a la vez influencers, es decir, tienen sus propias producciones mediáticas individuales o personales, donde construyen otros temarios y tienen sus propias comunidades. La pregunta que se van a hacer los investigadores es, bueno, ¿qué están haciendo los medios para repensar el lugar de esos periodistas en los medios? ¿O cómo es la convivencia entre la producción colectiva y la producción individual de estos periodistas que a la vez tienen estos perfiles como influencers? Por otra parte, también se habilita una pregunta acerca de si los periodistas son en la actualidad también curadores de contenido, que lo son desde ya, pero digamos, ¿cómo se ejerce esa curaduría? ¿Cómo se pone a disposición de los usuarios? Eh, ¿Qué tipo de periodismo se hace? ¿Con cuánto grado de especialización? En particular, ¿para cuáles comunidades? Bueno, todo esto va a estar en circulación y va a tener que ver
justamente con la noción de producción, pero muy, muy asociada a las formas de consumo, ¿sí? A los sentidos que va a cobrar la hipertextualidad, la puesta a disposición de los contenidos para la interacción con el público, los sentidos que la audiencia le va a dar a esas producciones mediáticas, ¿sí? Eh, a cuáles son también algunos aspectos del consumo en términos de intereses de los lectores. Recuerden que a veces no coincide aquello que el medio jerarquiza en su agenda con aquello que los lectores van a leer al medio, ¿no? Por eso aparecen en algunos rankings de las notas más leídas, o de ustedes pueden ver en YouTube las tendencias, por ejemplo, de qué es lo que ha sido más visto, como para tener idea acerca de cuáles son las preferencias de algunas comunidades de usuarios en particular. En la producción, entonces, ustedes van a tener en el texto de Bernardi ahí la reseña, si se quiere, de todo aquello que ya leyeron desde el inicio de la materia, vinculada a la evolución de la prensa de masas, ¿sí? Asociado a aquello que Raymond Williams nos decía con relación a que los medios en realidad siempre fueron posibles, o sus posibilidades narrativas estuvieron ligadas a los soportes en particular con los cuales construían sus relatos, es decir, en su momento la impresión a vapor, ¿sí? Después el telégrafo, etc. Bueno, y hoy en día dispositivos digitales, dispositivos móviles, ¿no? Cómo contar y cómo adecuar las rutinas, los tiempos de trabajo, los criterios de valoración de la información, las frecuencias de publicación, la cantidad de información que se va a dar, incluso cuáles géneros son posibles de construir a partir de los recursos materiales y económicos con los que cuenta cada medio. En el caso de la circulación, bueno, vamos a ver cómo van a haber noticias que vamos a poder leer en redes sociales. Bueno, ustedes saben, esto es una captura real de mi perfil en Telegram, donde me llegan noticias de Infobae, de La Nación y de otros medios. Bueno, como la tendencia actual es incluso que la noticia encuentre al lector desde las redes sociales o desde las nuevas aplicaciones con las cuales convivimos a diario, incluso para mensajería personal. Y en lo que tiene que ver con el consumo, podemos ver que también aparecen nuevas formas o ideas para llegar a los lectores, ¿sí? Entendiendo que, por ejemplo, pasamos un montón de tiempo, esta es una captura real de TikTok del perfil de La Nación, y cómo van a adecuar también tanto los presentadores, las presentadoras que van a contar las noticias, y las formas de contar las noticias, adecuándolas al tipo de red social o al tipo de plataforma en la que estén contando las noticias. Ustedes van a ver también que en el consumo, y de la mano de Jenkins, va a haber colaboración, ¿sí? Va a haber un intercambio, incluso entre las comunidades interesadas por determinados temas en particular, y van a ver también algunas ideas que se asocian a este nuevo entorno, como las fake news, que ustedes ya vieron, ¿no? Es muy fácil compartir videos sin chequear la fuente, por lo que la fake news se volvía un mal muy difícil de combatir, en virtud de cómo son las formas de circulación y también de consumo casi de las noticias. Cómo se polarizan las opiniones a partir de estas comunidades, de los perfiles de cada comunidad y de los temas que las congregan. Eh, bueno, aparece también un Star System propio de Internet en términos de cuáles son los referentes. Aparecen figuras que no son conocidas en televisión, pero sí son líderes de opinión, si se quiere, en los contextos de Internet. Aparecen otras experiencias de medios en términos de géneros y temarios, o de tiempo que pasamos en aplicaciones de entretenimiento como TikTok, por ejemplo, y aparecen también experiencias multimediales muy interesantes, es decir, que hay algunos medios que sí encuentran otras formas de contar la noticia. Para ir cerrando, Snowfall es uno de los primeros reportajes que se hacen, o sea, una puesta en página de mucha información asociada a un desmoronamiento, una avalancha que genera
genera una tragedia, una situación crítica, ¿sí? En particular, que es recreada por el New York Times en particular en 3D. Ustedes pueden poner Snowfall, New York Times, y pueden ver la experiencia, y es como les va a mostrar cómo les recrea el lugar donde ocurre la avalancha, etcétera, el accidente. Y por otra parte, aparecen preguntas que a partir de esta cultura digital y las condiciones de Internet van a interpelar a la producción, a la circulación y también al consumo, ¿no? En la producción es qué producir, cuáles contenidos nuevos, cómo innovar, con cuáles recursos, cómo son las formas las formas filosóficas del medio en términos de cómo va a interactuar con la realidad en la que está inmerso, cuáles son esos temarios con los cuales va a interactuar concretamente con esa realidad, cuáles son las formas de financiamiento. Algunas preguntas para la instancia de circulación tienen que ver con cómo llegar a posibles interesados, por cuáles redes, por cuáles medios y en cuáles horarios, o a partir de cuáles prácticas de consumo que ya se conozcan. Y a la vez en el consumo van a haber preguntas en términos de quiénes son esos públicos o quiénes son esos lectores y lectoras, cuándo, qué consumen, qué perfil sociodemográfico tienen, pero a la vez cuáles prácticas son las que priorizan en términos de consumo, a partir de cuáles dispositivos, en cuáles momentos del día. Y bueno, y también si son seguidores fidelizados al punto de que puedan colaborar con el financiamiento de algún proyecto mediático general. Como datos finales, si les interesa, pueden buscar en el periodismo de innovación en la Fundación García Márquez, la Fundación Gabo, en la página, en lo que tiene que ver con periodismo de innovación, o la premiación. Gabriel García Márquez, en particular, tienen ahí 3 ejemplos de periodismo que cuenta tanto en soportes multimedia, por ejemplo, el motín en una cárcel en Colombia, como elaboró un programa que el usuario puede utilizar para chequear información a partir de más de 90.000 publicaciones en Internet, como una especie de buscador que permite analizar la situación de desinformación en Brasil. O, por ejemplo, otro ejemplo es de experiencias multimedia o de innovación en el periodismo, un algoritmo que diseñaron en Ojo Público, que es un medio muy conocido, que tiene varias experiencias de innovación, con relación a las contrataciones públicas en Perú, cruzando bases de datos. Entonces, tienen varios ejemplos, pero, a ver, podemos poner que es el de Colombia. 7 horas de angustia en la modelo es una investigación periodística que reconstruye los hechos alrededor del motín que ocurrió en esa cárcel a raíz de la presencia del virus del COVID y la reacción de la fuerza pública y de la guardia de la prisión que terminó con la muerte de 24 internos. El objetivo principal es hacer que esta historia que aparece de manera muy caótica tenga cierto sentido y orden. El trabajo toma el punto de vista de los presos mismos. Ahí está un poco la particularidad del proyecto que hicimos. Este trabajo es importante porque volvió demasiado incómodo e insostenible el silencio de las autoridades y logró mostrar cómo, incluso dentro de una cárcel, que es un espacio cerrado, controlado, las historias terminan emergiendo y terminamos contando lo que había pasado adentro. Bien, entonces tenemos ahí un ejemplo de periodismo contado a partir de nuevas experiencias multimediales. Vean que hay dos ideas centrales ahí. En principio, la necesidad de proponer un orden explicativo a lo que había pasado en el contexto de una cárcel,
¿no? Esa es una de las características del periodismo especializado, o el periodismo de innovación y también de investigación, que es la idea de proponer un orden para contar hechos de lo que conocemos como real, para poder recrear un entorno y a la vez ir relatando de manera no cronológica en términos temporales, pero sí ordenado, ¿sí? Un hecho tras otro, secuencialmente, digamos. Esa es una de las características de este tipo de periodismos. Y por otra parte, la idea del punto de vista, es decir, contado desde los protagonistas de la noticia, que en ese caso eran los presos sublevados, o los presos que fueron parte del motín. Entonces, aparece ahí un cambio de punto de vista, fíjense, que tiene que ver con el modo, con una elección narrativa, y también la necesidad de explicar y de poner orden, ¿sí? También una necesidad narrativa para comprender el hecho o la historia, pero a la vez hay un cambio en términos de uso de determinados tipos de lenguajes y soportes, como por ejemplo en el caso que veíamos en el ejemplo, el uso de Google Maps, ¿no? Para centralizar, para ubicar al lector o al usuario en esta historia que estamos contando, geolocalizarlo, ¿no? De alguna manera. Y también podemos encontrar experiencias asociadas a la ficción, ¿sí? Muy interesantes y bastante nuevas, que tienen que ver justamente con el uso de Google Maps, de la geolocalización o de otras condiciones que hace posible la cultura digital, o la cultura asociada al soporte digital. Por ejemplo, hay un corto de Melissa Liebenthal que se llama Aquí y Allá, que es un corto ensayo, ¿sí? En el que la autora, la directora, va a mostrar diferentes fotografías, mapas de Google Earth, para ir contando, relatando la historia que tiene que ver con la propia biografía, que tiene antecedentes en Alemania y en el exilio de su abuelo y de su padre y de su madre, de la China de manera posterior. Va a contar su propia biografía a partir del uso de fotografía, video y Google Maps. Entonces, vemos cómo ahí aparece una convergencia de medios ya para una producción audiovisual independiente. Entonces, con esto ya hemos concluido la clase asociada a convergencia y vimos también algunas que otras ideas para poder retomar y también incluso poner en diálogo con las clases anteriores que ya veníamos transitando y que hacían referencia a los medios de comunicación, tanto de un mini enfoque con relación al surgimiento de la prensa y a las condiciones de los medios tradicionales, convencionales, y ahora a partir de su conjunción o de su encuentro con los medios y la cultura digital que compartimos hasta el día de hoy. Así que les agradezco por la atención y nos estamos viendo.